Al fondo hay sitio no tiene héroes. No en el sentido clásico al menos. Tiene personas. Algunas mejores que otras, sí, pero ninguna completamente buena. Todos sus personajes viven en una escala de grises, algo que, al parecer, no todos lo pueden aceptar, donde a veces asoman claros esperanzadores, y otras oscuridades que se tragan todo a su paso. Y en ese espectro, los villanos destacan porque así como la serie tiene excepción cuando hablamos de bondad, también la existe cuando hablamos de maldad. Tenemos monstruos que buscan el sufrimiento, pero en su mayoría son gente rota, que buscan romper a los demás. Rotos por dentro, por fuera, por todo lo que cargan y todo lo que no saben manejar. En este análisis no están todos los antagonistas que han pasado por las lomas. He dejado fuera a personajes con motivaciones situacionales o de relleno, como los rivales amorosos de turno, gente molesta o quienes aparecieron solo para agitar un par de capítulos. Tampoco están Francesca Maldini o Miguel Ignacio de las Casas, que claramente merecerían estar aquí, pero ya tienen un video propio planificado, así que no vendría al caso. Y no, Jacinto Tinoco tampoco está, porque luego del especial de Navidad concluimos que es más cercano a un antivillano o antihéroe que a maldad pura, siendo más cercano a un secuaz o algo parecido. Y aunque, bueno, es memorable, pues bueno, no, tampoco es para tanto y es demasiado ambiguo como para que esté aquí. Así que este video es sobre aquellos que encarnan el verdadero conflicto. No el que se grita, sino el que se pudre desde adentro. Los que eligieron el mal y pagaron por ello. Cayetana debutó en Al fondo hay sitio como una antagonista clásica y manipuladora que, con el tiempo, se volvió una villana más compleja y luego una versión matizada de sí misma, aunque siempre con su lado oscuro. En sus primeras apariciones, su rivalidad con Grace marcó su trama. Era enamorada de Nicolás, despreciaba a Grace por considerarla una chirusa y su odio hacia ella no solo venía por el tema de Nicolás, que todos lo sabemos, sino también por el hecho de que Grace, en su afán por ganarle a su novio, fue bastante insistente y evidente. Y esto se denota demasiado cuando llegó a besar a Nicolás a la fuerza. No toleraré que finjamos que esto no ocurrió. Desde el inicio, Cayetana mostró un patrón. Sufre y responde con venganza, prefiriendo humillar en lugar de confrontar. Su jugada más conocida fue la del cumpleaños de su hermano Gianfranco, donde fingió amistad con Grace por mucho tiempo solo para exponerla públicamente en un momento vulnerable, demostrando que no le importaba el cumpleaños de su hermano, solo hacerle daño a Grace y Nicolás, humillándolos. Aunque tenía razones para odiar a ambos, bastante grandes, su respuesta fue cruel e innecesaria. Incluso gana algo de fuerza y desmesura si imaginamos el peor de los escenarios, y que eso quizás no era barro. Tras un proceso de rehabilitación, Cayetana regresa a una historia que ha continuado sin ella. Grace y Nicolás tienen una hija y viven una relación visualmente estable. Ella por su parte vuelve arrepentida y con ganas de empezar de nuevo, pero la dinámica con Grace sigue tensa. Ahora es Grace quien se muestra hostil y poco abierta al cambio. En paralelo, Cayetana se vincula con Joel, quien le ha dado alegría y distracción por un tiempo. Junto con Pilar, Cayetana es uno de los mejores partidos que Joel tuvo nunca. Dios le da pan al que no tiene hambre ni dientes y... me voy a calmar. Para empezar, es regia, tiene plata, inclusiva, lo acepta tal como es. Esto incluye a su familia de marginales e incluso financió su videoclip más ambicioso y quizás el mejor de todos ellos si hablamos de producción y presupuesto. ¡Mi chamaquita! ¡Mi chamaquita! Pero su historia sigue marcada por traición. A pesar de su esfuerzo por cambiar, Joel la engaña con Fernanda, qué novedad, provocando una nueva ola de resentimiento. Aquí la moralidad de Cayetana se vuelve difusa, no porque sea un escenario distinto, sino porque vimos más de ella, empatizamos mejor. Cayetana tiene problemas psicológicos. Sus actos crueles parecen impulsados más por inseguridad y falta de control que por verdadera malicia. Podríamos incluso considerar que en ciertos momentos Cayetana podría llegar a ser inimputable.
No actúa como alguien plenamente consciente de las consecuencias de sus actos, sino como alguien arrastrada por un dolor que no sabe procesar. Pero eso no vuelve sus acciones buenas ni justificadas. Siguen siendo profundamente dañinas, solo que fuera de su control como sujeto racional. Y precisamente eso es lo que la aleja de cualquier posibilidad real de redención. La venganza contra Grace, el dolor por Joel y el hecho de que ese video que hicieron juntos ahora es convertido en una parodia para burlarse de ella, todas estas cosas son detonantes que llaman a una caída. Todo culmina en la segunda boda de Joel y Fernanda, con Cayetana lanzando barro al vestido de la novia. Es internada nuevamente y jura volver, y asegura que aún ama a Joel. Su lado destructivo sigue intacto. El barro dice mucho como una herramienta, suciedad que proyecta hacia quienes tienen resentimiento. Por eso abre este video, porque si somos objetivos, Cayetana fue ante todo una víctima. Pero eso no quita que se haya desvirtuado en su represalia, que no buscaba aliviar o dar justicia, solo buscaba reducir al otro. Esa es la línea que separa al ser humano en sociedad de la bestia en lo salvaje, y en su caso, la línea entre una chica traicionada y otra que destruyó su vida por no saber encontrar paz más allá de la humillación ajena. Los Bedoya fueron villanos algo encasillados como menores, pero fueron muy efectivos. Se salieron con la suya. Los únicos conocidos son Mabel, Billy y Gustavo Adolfo. No se sabe nada del esposo de Mabel ni de la esposa de Billy, pero todo apunta a que es una familia entera dedicada al fraude. Billy es un tipo carismático que oculta años de evasión judicial, con una mejor química en una carceleta que con su propio hijo. Mabel parece nueva en el negocio familiar, pero pronto demuestra bastante talento. Un headcanon plausible, que de hecho fue lo que les narré en su momento para explicar el origen del personaje, fue que comenzó tal cual la vimos en su primera aparición, como secretaria de Raúl en la productora, pero sería despedida tras los recortes ocasionados por el retiro de inversión del padre de Potter, y posiblemente Raúl, siendo que era su época más votada, ni siquiera se acordaría de la cara de su propia secretaria. De ahí en adelante intentaría vender casas, pero tiempo después le llegaría la peor venta de su vida, la Casa Maldini. Una mansión maldita por tener de vecinos a una manada de salvajes, impresentables, insoportables y repelentes sujetos. Gente que se creía con el derecho de causar problemas impunemente, ya que no había nadie que denunciara sus perturbaciones públicas sin ser linchado. Sí, los González. Mabel terminó rindiéndose, y aunque hubiera logrado vender la casa, tampoco habría ganado mucho, porque el terreno se depreció a niveles solo explorados por pesos argentinos, bolívares e intis. Esa tierra no vale nada. O sea, aunque hubiera querido esforzarse más, realmente no habría ganado algo que valga la pena. Intentar venderla ya era una pérdida de tiempo. Así que frustrada y fracasando en un negocio legítimo, comenzó a vender estafas en terrenos y condominios. Estafó a Raúl, estafó a Nelly, volvió a estafar a Raúl, estafó a los Pachas, estafó a Raúl otra vez, estafó a Miguel Ignacio y varios más entre medio. Finalmente, estafó a Coqui, lo que acabó haciéndole perder dinero clave y posteriormente que Miguel Ignacio compre la casa. Solo fue atrapado una vez, pero escapó. Incluso al fundar un jardín de niños lo hizo de manera ilegal. Cuando Otto desapareció por culpa suya, huyó una vez más. Pero claro, el que pagó los platos rotos fue el único integrante que quiso llevar una vida común como profesor. Gustavo Adolfo era un buen chico, literalmente era todo lo que Grace buscaba en una relación, pero al fin y al cabo en la vida no existe la perfección. Gustavo Adolfo no usaba el talento natural de los Bedoya para el engaño en estafas, lo usaba para aprender trucos de magia. No usaba su verbo fluido para engatusar ingenuos, sino para especializarse en literatura y ser profesor. Pero cuando le tocó dar información para que la justicia alcanzara a su familia, al final eligió protegerlos en lugar de entregarlos, sacrificando tanto su vida normal como su gran amor por Grace. Los Bedoya, si bien lograron evadir la justicia, confirman que el crimen no paga, porque siempre cobra más de lo que se gana. Billy jamás pudo disfrutar de su familia porque su hogar era el bajo mundo. Mabel no podrá volver a tener una vida tranquila sin huir o volver a estafar. Y Gustavo Adolfo también pagó,
perdiendo todo lo que quería, porque en lugar de elegir ser honesto, eligió ser un cómplice. Sergio se puede definir en una sola palabra: rencor. El personaje de Sergio Estrada, interpretado por Diego Berti, es uno de mis personajes favoritos personales porque definió una figura muy interesante: la víctima convertida en victimario. Como el indefenso no siempre se vuelve un héroe, sino en el peor de los males. Sergio Estrada Jr. es un hombre agudo y analítico criado por un padre estricto y excéntrico, el Dr. Sergio Estrada padre. Lo más cercano a un vínculo más normal que tenía era mamá Dolores, el ama de llaves de su mansión, pero en general su hogar era muy poco común y algo hostil cuando analizamos el comportamiento tan obediente pero resentido que tiene Junior con su padre. Sergio en casa tenía las cosas difíciles, pero el colegio fue peor. Sufrió acoso por sus maneras más refinadas y por su obesidad, principalmente por Raúl del Prado y Miguel Ignacio de las Casas. Pero aquí es donde el pobre Sergio pierde este epíteto de víctima, porque fuera de confrontar a sus agresores o solucionar el problema o hacer otra cosa, simplemente comenzó a cosechar odio dentro suyo. Con un padre que comenzó a alimentarlo para reducir su peso sin considerar en ningún momento la salud física o mental de su hijo en ese proceso, Sergio comenzó a desarrollar un complejo de superioridad intelectual tremendo, considerando que era atacado por su alto intelecto y que nadie era digno de entrar en su círculo personal. Acabó estudiando psicología igual que su padre, algo que los diferencia mucho, porque el doctor lo hizo para emplear su brillante mente en los retos de la mente humana, pero Sergio lo hizo para algo más egoísta y oscuro: obtener poder por sobre otros y convertirse en el abusador. Sergio es de hecho un referente para este canal, porque si Freud es el padre del psicoanálisis, Sergio fue el padre del sobreanálisis. Se dedica a escudriñar en la mentalidad de los personajes con sus conflictos internos para comprender el porqué de lo que hacen, a revisar motivaciones y a escudriñar en los detalles de cada cosa que se encuentra, aun si en realidad no tenía un significado previamente establecido. Sí, básicamente lo que yo hago, porque me gustan las historias y formular mi visión sobre las mismas, y Sergio Estrada lo hace para saber cómo lastimar y usar a los demás. Añadiría en ese pasado lo que tuvo con Francesca Maldini hace muchos años en una relación fugaz, pero era una excusa narrativa para que comparta objetivos con Claudia y en realidad no hacía ninguna falta y en realidad no cambia nada de lo que les voy a decir. Con un poco de sobreanálisis, ataca a Miguel Ignacio cuestionando si siquiera es feliz con su presunto éxito, desnudándolo y humillándolo. Se aprovecha de conocer la doble faceta de Charo para conquistarla y herir a Raúl usándola, dándole champaña para que deje de fingir siendo Charo y pueda conquistar a Rosario, empleando una frase cursi y simple que para el caso de la chifonera es casi un análisis absoluto sobre ella: hay dos mujeres en ti. Y de hecho, si nos ponemos técnicos, también tenía razón cuando se lo decía a Isabela, porque Isabela es Isabela Picasso Maldini, pero en realidad ella es Isabel Pampañau Pazulca. Así que sí, Sergio sabía cosas. Sergio sabía cosas. Algo a destacar también es que su especialidad es la hipnosis, algo que usa para descubrir secretos, chantajear a clientes y para controlar personas. Pero Sergio acabó pagando su soberbia en todos los sentidos. Sus planes y maquinaciones tanto con Isabela como Charo salieron a la luz, y ya no podría concretar su ansiada venganza. Él y su padre eran parte de una sociedad secreta de intelectuales de la que fue expulsado porque Francesca descubrió que plagió su tesis. El intelectual que se vanagloriaba de ser superior al hombre común acabó cediendo a sus instintos más primitivos cuando conoció a Purita. Aquel que usaba su intelecto, su talento y sus estudios en manipular a los demás, y especialmente mujeres, acabó bailando sobre la mano de una, Claudia. Desde entonces, Sergio sería su herramienta, su perro,
logrando tenerlo controlado a base de darle migajas de afecto femenino. Increíblemente, un psicólogo estaba siendo fácilmente manipulado por una paciente que usaba sus mismos medios. Es por esto que Sergio Estrada es de mis villanos predilectos. Así como lo expuse como un resentido y humillado, en realidad acabas tomándole un gran cariño cuando el carisma de Bertie aflora en pantalla. Puedes despreciarlo todo lo que se merece cuando ves a un petulante intelectual abusando de pacientes que confían en su profesionalidad, como lo hace interrumpiendo la recuperación de Grace a propósito, o humillando a alguien que tiene tantos problemas como Hiro. Pero al rato te hace reír cuando logra hipnotizar a los demás usando la chompa de Federico, un gag bastante gracioso y que debe ser uno de los objetos más peligrosos de la ficción peruana. Sergio desborda carisma y cumple un papel increíble como villano memorable, y su final en realidad lo dice todo. La última vez que lo vemos, simplemente está cortándose el cabello en una peluquería. Es un día común y corriente donde se entera del fallecimiento de Isabela. Sergio no necesita un cierre drástico donde pague. El transcurso mismo de la historia cumplió ya ese propósito, haciendo que pase de un impresionante intelectual a desenmascararse como lo que siempre fue: un resentido que tendrá que vivir el resto de su vida acumulando impotencia. Y no puedo cerrar este análisis sin hablar de quien le dio vida a Sergio: Diego Berti, un actorazo que, más allá de su talento, tuvo una vida marcada por desafíos personales. En 2022, en un acto de valentía, decidió hablar abiertamente sobre su orientación sexual, un paso muy significativo en un proceso de aceptación personal y una decisión admirable de compartir como figura pública en este país. Lamentablemente, poco tiempo después, el 5 de agosto de ese mismo año, fallecería trágicamente. Él fue el actor favorito de mi madre desde Cosas del Amor, y una playlist peruana se siente incompleta sin Qué difícil es amar. Diego Berti dejó su huella, y Sergio fue un personaje odiable pero carismático que realmente caló bien. Gracias por tanto. Y realmente la historia de Sergio, si bien no tiene ese cierre, yo siento de que ese es su sentido. Comenzar como lo más alto, venderse como lo que siempre quiso ser, pero al final cerrando con un día común y corriente, como lo que nunca aceptó que siempre fue: un mortal más. Pensando en lo que quiero, me di con lo certero. No tienes que hacer nada. Sé mi boy toy, sé mi boy toy. Rubí San Román es un personaje muy fiel a una de las columnas vertebrales que la serie perdió: el acomplejamiento y el rechazo a las raíces. Su verdadero nombre es Rufina Sánchez Guamán y reniega profundamente de ese nombre por vergüenza. Su hogar está marcado por un padre ausente, una madre que se parte el lomo trabajando y una hermana que sobrevive con dificultad esa condición. Todo esto lo dice todo sin decir nada. Rufina aprendió a aprovecharse de los demás usando su atractivo y una impresionante habilidad para enloquecer a los hombres de los que pudiera sacar algo. No solo vivió de eso, usó esa vida para enterrar su pasado bajo un cúmulo de cirugías y mentiras que ocultaran a la muchacha pobre que en realidad siempre fue. Así nació Rubí San Román, cantante, modelo y devoradora de hombres. Aunque con el tiempo ya no necesitó seducir para vivir, pero siguió haciéndolo por ambición y básicamente por deporte. El más afectado de esto fue Manolo, el hijo de Peter. Y bien cierta es la frase de Francesca: Manolo es su hijo, pero no fue criado por Peter, y eso se nota demasiado. Es básicamente un niño con mamitis, ideal para manipularlo a cambio de regalos y atención. Una presa tan fácil de dominar que su madre incluso le puso el nombre perfecto que un hombre herido por ella usaría para describir a Rubí: la innombrable. Tremenda canción de afrodisíaco que suena precisa para describir lo tóxica pero atrapante que puede llegar a ser Rubí. Y aceptémoslo, todos pasamos por una Rubí.
o en su defecto pasarás por una, así que date por advertido. Claudia en su momento llegó a ver a Rubí como una potencial sucesora que podría llegar a parecerse bastante a ella, pero ahí está precisamente el problema. Rubí nunca perdió su humanidad. A diferencia de la frialdad quirúrgica que tiene la mirada de tiburón, Rufina todavía tiene sentimientos. Su objetivo era una vida lujosa, pero la maldición eterna de la codicia humana se le cruzó en el camino. Nunca es suficiente. Cambió a Manolo por Nicolás porque tenía más dinero. Luego lo dejó porque tenía una hija y le incomodaba ser madrastra. Finalmente se convirtió en Sugar Baby de Miguel Ignacio y luego de Ángel Gaviria y sabrá Dios quién más después. Pero incluso si hubiera querido, Rubí jamás habría podido convertirse en alguien como Claudia. Y esto es porque tenía límites. Mujeres como Morgana Centurión la dejaban en ridículo en lo que a belleza se refiere. La vida en pareja no era lo suyo, mucho menos aceptar el rol de madrastra, y aunque muchos hombres caían en sus redes, había algunos de ellos que no podía manipular, y todas las personas que la veían tal cual era, sabían exactamente que era Rubí. Una interesada, una resbalosa y un parásito. En el mejor de los casos, el más amable diría que solo es una pareja trofeo sin nada más que ofrecer aparte de su cuerpo. Sea por engreimiento o por sus propias inseguridades, Rubí no lograba explotar su potencial, y ser opacada por otras era para alguien tan frustrada por sentirse siempre menos una tortura constante. Quiso destruir su pasado, pero debajo del maquillaje barato, el acento fingido y un perfume demasiado dulce, siempre estuvo Rufina. Y Rufina sí sentía. A diferencia de Claudia, que podía usar y desechar personas sin pestañear, Rubí desechaba gente, pero también formaba vínculos inevitables en algunos casos, y al perderlos, se lastimaba. El único vínculo que realmente siempre desechó fue a ella misma. Por eso resulta tan coherente que se humilla hasta estos puntos para volver con Manolo cuando este se vuelve millonario, que haga el ridículo frente a todos bailando Boy Toy, que Miguel Ignacio la destruya verbalmente diciéndole todas sus verdades desquitándose en ella, y tener que callarse porque cada palabra es verdad. Incluso cuando llega al punto más bajo de su vida, donde ya podríamos pensar que no le queda nada de dignidad, aún así se las arregla para vender la poca que le queda de ella. Porque esa es su vida. Porque ese castigo es el que le corresponde a Rubí, el de una mentira, el de una impostora que apostó todo para dejar de ser Rufina, y terminó perdiendo hasta lo que no apreciaba. Despreció a su madre hasta el final, y cuando se enteró de su muerte, algo dentro suyo acabó rompiéndose. Toda su fachada se vino abajo al darse cuenta de que su plan de vida no tenía sentido. Cambió su dignidad por lujos efímeros y terminó perdiendo lo único que tenía verdadero valor, el amor de lo que le quedaba de familia. La actuación de Anaí de Cárdenas es bastante buena. Aparte de que en la vida real superó una condición tan compleja como es el cáncer de mama, tiene un carisma que cuando toca odiarla, lo hace muy fácil. Realmente te hace la tarea para lo que es odiarla. Pero cuando toca reírse de ella o con ella, realmente te lo permites bastante bien. Ese equilibrio es lo que convierte a Rubí en un personaje que, pese a lo falsa que es, se siente muy humana en su caída. Aparte de que Rubí es un personaje muy satisfactorio cuando corresponde. O sea, les recuerdo de que Grace terminó con Nicolás por un mero y mísero mensaje que decía un placer conocerte. En fin. Pero el resto de la temporada fue básicamente Rubí agarrándose a Nicolás en su cara. Y la verdad que los que hemos visto esa temporada, los que hemos sufrido esa temporada, sabemos que Rubí fue un personaje prácticamente heroico en esas escenas. Y por supuesto no voy a olvidar jamás este escenón donde humilla a la bendita señora Socorro. Como odio ese personaje. Y ¿sabes qué? Suspéndeme el video, ¿ya? Vamos a parar aquí. Pon esa escena. ¿Y ahora quién quedó como la cucaracha, señora Socorro? ¿Cómo te amo, Anaí? ¿Cómo te amo? Por favor, pégame una cacheta. Primero que nada, Legazpi God. Te adoro desde que vi 3 capítulos del Ángel Vengador y eras parte de los Mendoza. Tremendo ganador.
Segundo, Ángel es un sujeto bastante interesante, y si bien podríamos repasar toda su historia como tal, creo que es más rico analizar al personaje según sus piezas. Primero, hay que dejar algo muy en claro, y esto es importante, y es que Ángel Gaviria es un criminal. Ángel Gaviria es un villano. Ángel Gaviria dirige una mafia. ¿Mafia? ¿Dijo mafia? ¿Me estás llamando mafioso? Sí, señor, me escuchó bien. Dije mafia. Esa escena suele usarse mucho como un gag cómico, y ciertamente Legazpi tiene un carisma inigualable que hace que esas escenas sean de lo más rescatable de la temporada. Pero, ¿y si nos preguntamos por qué reacciona así? ¿De dónde viene su fobia a la palabra mafia? Ahí es donde creo que Ángel se vuelve un personaje más interesante aún. Como ya lo dije, Ángel es un criminal, es un villano, pero también es alguien que quiere ser bueno, aunque tenga una maldad profunda que ha terminado normalizando como parte de lo que él cree que es hacer lo correcto. Quiere ser buena gente dentro de este mundo, y como sabe en el fondo que la mafia es algo negativo y lo haría ser una mala persona, decide rechazar esa etiqueta. No es mafia, es una familia. Él no extorsiona ni manda a dormir con los peces a los traidores. Él es un próspero empresario maderero de palitos de chupete y mondadientes. Porque si él lo llamara por su nombre real, tendría que aceptar que es parte de algo corrupto. Y Ángel no quiere eso. Él quiere ser alguien bueno. Él quiere hacer cosas normales. Cosas que para él son normales. Es por esto que se pone tan nervioso. Él no quiere verse a sí mismo o que los demás lo vean como un corrupto criminal. Por ejemplo, Chino y Paco, ellos saben perfectamente, son muy conscientes de lo que son y para quién trabajan, así que simplemente se limitan a obedecer a Ángel, aconsejarlo y evitar que los inadvertidos digan la palabra prohibida. La familia de Ángel y su verdadero padre hacen más fuerte esta dualidad. Sus padres, Fredo Gaviria y Lucrecia Moncada, son criminales en toda regla y criaron a Ángel normalizando ese mundo desde el principio. Algo que les acabó saliendo por la culata de manera muy literal, porque Ángel terminó matando a su propio padre en un viaje de cacería que tuvieron juntos. Mi padre murió aquella fatídica tarde en que salimos de cacería, él y yo solos, sin testigos. Con eso, Ángel tomó el mando y su madre lo forjó para ser el líder de la organización. Pero entonces se descubre, por confesión de su madre, que en realidad su verdadero padre es Bruno Picasso. Algo muy apropiado, porque Bruno es un sujeto que normaliza el crimen como alternativa en su vida, y su hijo es básicamente lo mismo. Ángel tuvo varios planes e influencias en la serie, primero buscando poder en la constructora de las casas, luego en Fernico, les robó un dinero utilizando el vendehumo de Camilo, pero eso viene después, pero en fin. Fue pareja temporal de Shirley, que de hecho fue el punto más bajo que han tenido las pachas en su vida al involucrarse con un criminal. Y después estuvo con Rubí, algo que me parece un poquito más apropiado, porque se podría decir que ambos ganaban en esa relación. Y poco más. A lo que vinimos, su relación más interesante, esa que definió todo. Así es. Hablo de Joel. Las piedras que le tiraré a Joel en su video las voy a gozar, como no lo puedes imaginar. Porque su personaje acabó siendo un desperdicio titánico de potencial y la viva imagen de la decadencia de la serie y de la televisión peruana. Pero eso es harina de otro costal. El arco que tuvo con Ángel Gaviria pudo ser la salvación de todo esto. Joel se convirtió en el hombre de confianza de Ángel sin querer intentarlo, siendo genuino y sincero con él, formando una amistad bastante interesante. Algo que se fortaleció mucho más cuando Ángel le regaló un collar de corazón de oro como agradecimiento por sus consejos. Y también cometió el error de Dios de darle una pistola a Joel, que es básicamente darle un arma a un mono, de manera absolutamente literal y pidiendo perdón al pobre mono. Pero milagrosamente salió bien, de hecho le salvó la vida a Frida. Pero es ahí donde se da lo más interesante. La candidatura de Ángel a la presidencia. Muchos se ponen en el plan de que Ángel habría sido un gran presidente y que en la vida real habría ganado. Pero debo ser quien te diga la pútrida verdad. Gente como Ángel postula en cada elección. Y si este país solo está derruido y no arrasado, es porque tuvimos suerte de que no ganaran. Con tu voto, voy a hacer que el Perú sea mi gran familia. Ángel es alguien con la percepción de la realidad alterada
porque quiere que se mantenga alterada, y llegar al poder habría perpetuado la cadena de crimen y corrupción, solo que llamaríamos diferente a cosas que son intrínsecamente crímenes. Ángel, si bien es una víctima de su entorno en gran medida, sigue siendo alguien muy peligroso. Alguien que va a mandarte a silenciar y lo verá como algo común, casi protocolar. Su suerte fue la del criminal. Acabó en prisión, pero no por mucho tiempo. De hecho, se llevó a las González consigo. Gracias por hacerle un favor al Perú, Ángel. Bueno, te he tirado muchas piedras, pero gracias por eso. Posteriormente se reunió con su familia y huyó al extranjero para escapar de la justicia. Como ya dije amablemente en un anterior video, me importa un carajo la nueva serie. Me importaría 2. Pero sería darle demasiado crédito. Así que la mención fanservice de Ángel u otros personajes en la nueva serie donde pasan cosas o te dicen que fue de ellos, no solo no aplicará para estos videos, sino que es información totalmente prescindible e inútil. Desde lo que vi, desde lo que he visto y he tenido que procesar y guardarme en esta garganta para seguir haciendo estos videos hasta llegar al último donde voy a tirar mi veneno como corresponde, desde que ha ocurrido eso, simplemente recibiré con el mismo gusto con el que alguien recibe un estornudo en la cara esa información. La historia de Ángel terminó con él huyendo, para seguir viviendo lo que quiere pensar que es una vida normal. Los hermanos de la Borda. Hermanos tan insoportables que ni siquiera sus padres los querían cerca por lo ambiciosos y antipáticos que eran. Emilia de la Borda pudo dar más, pero estuvo muy bien. Hablaría más de su hermano, Camilo de la Borda, pero en realidad nunca fue rival de nadie. De hecho, es el villano menos fructífero de todos. Robó plata de la empresa de Fernico, citaba a Alejandra Pizarnik, wow, ojo, cuidado, cita a Pizarnik, full nicho, señor intelectual disculpe, manipuló a Fernanda para que termine con Joel, luego le metió los cachos y bueno, después se jaló. Camilo era manipulador, sabía moverse sin llamar la atención, pero al final olvidó los detalles más importantes. Subestimó para quien trabajaba, pensando que Ángel no lo silenciaría, y descuidó lo peligroso que era Joel en ese momento puntual de la serie porque era hombre de confianza de Ángel. Básicamente, era su dopio, era su Hegen, era su consigliere, su maldita mano derecha. Joel no era un cualquiera en este momento puntual. Y esto acabó con Camilo perdiendo el dinero, siendo desenmascarado, humillado y básicamente desaparecido permanentemente. O sea, Camilo duerme con los peces, no tiene el dinero, su manipulación no duró nada y técnicamente fue derrotado por Joel. Fue derrotado por Joel, quiero que proceses eso. Fue derrotado por Joel. Más domado imposible, este no vendía humo, lo exportaba masivamente al mercado chino. En fin, Camilo fue tan buen villano que Emilia literalmente solo se preocupó un poquito por él y luego ni se molestó en buscarlo. Y es que Camilo, al igual que con muchas personas que conocemos en la vida, lo mejor de él es su hermana, que tiene cosas bastante interesantes. En primer lugar, su presentación lo dijo todo. Vino para traicionar y atacar a las personas físicamente de manera indirecta. El inicio de su relación con Nicolás fue a base de lavarle fácilmente la cabeza y tentarlo con coqueteo para que engañe a Ariana, su propia amiga. Y el plan funcionó. Parecía una molestia menor, pero pronto mostró que no estaba de paso. Ganó poder y dejó claro que era una amenaza bastante más seria de lo que parecía. Su personaje puede resumirse fácilmente. Emilia quiso ser la sucesora de Francesca, y se esforzó realmente por parecerlo. Copió sus prejuicios, sus odios, su desprecio de clase y moldeó a Nicolás para que encaje en esa visión elitista de familia que ambas comparten. Pero aquí viene lo interesante. Francesca, si lo analizamos, y de hecho esto va a ser importante de su video particular, nunca preparó una heredera real. Isabela tenía los prejuicios, pero no la fuerza. Rafaela vivía sin reglas y chocaba con su madre. Y Fernanda parecía una promesa, pero era una Rafaela Jr. En cambio, Emilia era básicamente una calca. O eso es lo que creía Francesca. La subestimó. Emilia no solo la imitaba, planeaba reemplazarla. Como analizó Sergio Estrada, Emilia no tiene empatía. Le daba igual deshacerse de una bebé o aprovecharse de lo odiosa que es Grace
y en cuanto Francesca dejara de serle útil y ella tenga un poco más de poder, se habría deshecho de ella de una u otra forma. Ya había tenido roces con los González y por supuesto que los tuvo con una chica demasiado parecida a Grace, Milagros Sánchez Guamán, una chica que básicamente estaba reciclando el guión de todo lo que ocurrió con Grace y Nicolás, pero esta vez, bueno, ya más crecidos y en un contexto más bien laboral. En fin. Pero el verdadero problema no fue Milagros, sino su madre, Violeta. Emilia estaba manejando ofuscada después de una discusión donde precisamente estaba implicada Milagros, y no se había dado cuenta de que Violeta estaba en el camino hasta que escuchó un golpe seco con el auto. La primera reacción debió ser pedir ayuda, pero al ver la calle vacía, escapó. Un grave error, porque sí hubo un testigo, Jacinto Tinoco. Los capítulos siguientes giraron en torno al encubrimiento. Francesca, la gran cómplice, movió todo lo que pudo para salvar a su sucesora. Sobornos a Jacinto, amenazas, silencios comprados. Una situación que curiosamente no era nueva para alguien que robó una bebé hace tantos años y supo cubrir ese crimen por tanto tiempo, haciendo ahora lo mismo para su copia mal hecha. Eso logró comprarle tiempo, pero jamás logró comprarle paz. Violeta comenzó a aparecerse como un fantasma que la atormentaba, no tanto por el miedo a que la atrapen, sino por la culpa de haber arrebatado una vida. Y aún así, no le tembló la mano en atentar contra Jacinto para intentar silenciarlo ella misma de manera permanente. Aunque muchos vieron en su rivalidad con Grace el verdadero conflicto, esa historia nunca despegó. Se sintió floja, desconectada, como si no le importara ni a los guionistas. Es en la trama de la culpa donde realmente se encuentra la fuerza de Emilia. Finalmente, Jacinto habló, y esto fue en el peor momento posible. Francesca consiguió la paz de Emilia con todo lo que el dinero podía comprar, incluso enviando a Milagros al extranjero con estudios pagados. Pero el pasado no se borra, solo se aplaza. Emilia fue arrestada, perdió su relación, su libertad y el apoyo de su benefactora. Esto último podríamos asociarlo también al final de Francesca Maldini, pagando los pecados del pasado, condenándose a estar sola y perder todo cuanto tuvo, excepto su dinero. Pero al igual que Francesca, Emilia no estaría sola. No estás sola. Estás encerrada conmigo. Los Llanos fueron los villanos finales de Al fondo hay sitio: Carmen, Claudia y Leonardo. Su motivación fue clara desde el inicio: vengar la muerte de Fernando Llanos. Carmen como viuda y sus hijos como huérfanos. Juntos emprendieron una cruzada contra Francesca Maldini. Pero aunque Francesca es la villana de Al fondo hay sitio, los Llanos distan mucho de ser justicieros. Ya conocemos la historia. Fernando confió en Francesca Maldini, pero ni bien la empresa tuvo unos pocos problemas, Francesca se retiró del barco y abandonó para que Fernando se hunda con él. Cayó en la ruina, el alcoholismo y finalmente murió de cirrosis. Este abandono marcó a los Llanos. La dinámica familiar es confusa, pero Leonardo y Fernando seguramente compartían una personalidad confiada y noble. Tras la muerte de su padre, Carmen los abandonó. Claudia se dejó consumir por el odio, considerando a su padre un hombre débil. Y Leonardo, aunque un poco más resiliente, vivió en el margen. Fue artista, marinero y terminó preso en Estambul por defenderse en una pelea de algunos marineros. Claudia, en cambio, cayó presa de la venganza, y si Francesca y su padre fueron la ley de la vida del pez grande comiéndose al chico, decidió volverse algo fuera de esa liga, algo fuera de la ley de la vida, y se volvió un sanguinario tiburón. Una sensación muy bien expresada en esa mirada fría y aún así abrasiva de venganza que tiene. Infiltrada como Claudia Zapata, trazó una venganza meticulosa. Primero intentó usar a Miguel Ignacio forzando su divorcio, pero no tuvo éxito. Luego chantajeó a Francesca con su secreto. Cuando eso falló, trató de usar a Mike como un títere en la gerencia, pero tampoco funcionó por culpa de Peter.
Así que, en venganza, lo llevó a un morro y le disparó. Pero sobrevivió, y esa caída la llevó a prisión. Antes de ser arrestada, liberó a Leonardo, haciéndolo su cómplice y su infiltrado en Casa Maldini. Si bien Leonardo no comparte su desprecio, sí que comparte su ansia de venganza. La diferencia está en que a Leonardo no le gusta tocar a terceros, y esa diferencia causó roces. Leonardo saboteaba todos los planes que dañaban a algún inocente. Claudia incluso quiso involucrar a Fernanda, pero Leonardo y Penn Davis frustraron ese plan. Fue entonces cuando Claudia idearía su plan más exitoso. Obtuvo la mayoría de acciones de la constructora, se las dio a los González y usó el secreto Maldini para torturar a Francesca. Manipuló a Penn Davis, usó a los Pampañaupa como peones y dejó a la matriarca arruinada. Sin poder, sin reputación, sin su hija robada, sin Peter, con su esposo muerto y con los González drenándole la vida ahora que eran iguales y Nelly se podía imponer sobre ella. Sabía que Francesca vivía de su imagen, así que apuntó a ella y la destrozó desde adentro. Le dio muerte social, el encarcelamiento. Pero no le bastó. Al salir Francesca, Claudia se obsesionó peor que nunca. Leonardo pagó el precio. Justo cuando su musical triunfaba, Claudia reveló que eran hermanos. Lo obligó a huir, hasta que consiguió el perdón de Isabela. Así que cayó preso, donde al menos pudo seguir haciendo lo que amaba tras las rejas. Claudia quiso perpetuar su odio a través de otros. Intentó moldar a Rubí, pero no tuvo éxito, porque ella aún mantenía sentimientos. Manipuló a Sergio con rencor, pero después de todo, las migajas de afecto que necesitaba alguien tan necesitado de atención como lo era el doctor, lo volvieron un perro, no alguien igual. Pero su final acabó llegando de propia mano. Su última confrontación con Francesca fue su sentencia de muerte. Acabó cayendo, víctima de su odio, incapaz de perdonar, y a manos de su peor enemiga. Alguna vez pudo ser feliz, con su hermano, o como pareja de Miguel Ignacio o Sergio, o simplemente viviendo sola. Pero eligió odiar, y lo perdió todo por eso. Carmen, por su parte, reapareció solo para enterrar a Fernando, pero su dolor real no era por su esposo, sino por su hija. Tras reencontrarse con Claudia luego de muchos años, su odio se volvió común. Secuestraron a Grace, aprovecharon su amnesia y la convirtieron básicamente en una pieza de venganza. Esa trama, aunque impactante, arruinó otras, y entre ellas la historia de Nicolás prácticamente fue asesinada en directo. Las pérdidas superaron por mucho a las victorias. El verdadero peso de Carmen considero que es tras la muerte de Claudia. Aunque perdió a su esposo, no fue eso lo que le impulsó, sino cómo ella se había alejado de sus hijos, había aprendido a apreciarlos, y cuando los buscó, solo pudo disfrutarlos un momento hasta acabar perdiendo a su hija. Carmen es poderosa gracias a la interpretación de Teddy Guzmán y la construcción de un personaje con un fuerte instinto maternal. Durante el secuestro de Grace fingió ser su madre, protegiéndola, alejándola de sus vínculos, pero desarrollando sentimientos genuinos hacia ella. Incluso luego de liberarla, le envió dinero en una carta que le decía «hija». Puede sonar a hipérbole y más como una frase de Reina Pachas, pero esa frase tan de madre peruana, «por mis hijos yo mato», cobra un sentido completamente distinto en La viuda Llanos. Carmen no es solo un monstruo como lo fue su hija, es un monstruo que es madre. El final de la temporada 8, con el icónico hija por hija, cierra un círculo de venganza familiar que solo podía terminar en destrucción mutua asegurada. La misma frase es un eco a alguien que también odiaba a Francesca, Nelly. La frase ojo por ojo, hija por hija, fue dicha por Nelly después de que Francesca haya herido a su hija, huyendo con su prometido. Y Nelly respondió vengándose a través de Isabela, contándole sus orígenes. Esta frase es emulada, pero por Carmen, alguien que acaba de perder a su hija, así que hace que Francesca Maldini pague perdiendo la suya. En un final alternativo, la víctima habría sido la propia Francesca, pero el cierre original es muy acertado.
Es emocional para Isabela, justo para Francesca, trágico para Leonardo y vengativo para Carmen. Lo interesante es que a pesar de ser villanos, los llanos mostraron matices. Claudia tuvo momentos cercanos como el equivalente a Mefistófeles con Pepe al hacer un pacto. Ella y Grace fueron buenas amigas, algo interesante considerando que serían hijas de Carmen y con ello algo muy similar a hermanas. O incluso demostró felicidad y un gran apego junto con Miguel Ignacio, camino del villano de las casas, y buena parte de sus errores surgieron por querer deshacerse de Gladys, algo que no necesitaba hacer, pero que hizo porque muy en el fondo quería quedarse con Miguel Ignacio por algo más que solo usarlo. Leonardo siempre tuvo una bondad que superó su deseo de venganza, pero demostró más de una vez que tenía esos deseos, e incluso fue cómplice del secuestro de Grace. Algo que aunque estuvo en desacuerdo y fue amable con Grace, nunca lo distaron de ser parte de la venganza al fin y al cabo. Por supuesto, su gran fanatismo por los musicales es algo muy intrínseco de un actorazo y un sujeto tan increíble como lo es Marco Zunino. Una increíble actuación, una espectacular voz, increíbles escenas, realmente es bastante bueno. Marco Zunino es realmente increíble, y gracias a él, al menos una gran parte de nuestro Perú pudo introducirse un poquito a los musicales, algo que realmente se agradece bastante. Carmen, interpretada por Teddy Deidad Guzmán, desarrolló un instinto maternal trágico y aterrador, pero a la vez tan puro, algo que la llevó a vengar a Claudia y a querer como a una hija lo que sustancialmente era una herramienta para sus planes, una dualidad interesante del amor más grande del mundo, el materno. Todos ellos, pese a sus actos, demostraron que alguna vez pudieron amar, que dentro del monstruo existía un ser humano, pero este eligió el odio. Y es que en retrospectiva es esto lo que une a estos villanos, no una ambición desmedida ni un plan maestro, algo que es más crudo y triste, la incapacidad de manejar lo que sienten. Todos se dejaron consumir por sus emociones negativas, negación, odio, prejuicio, rencor. No supieron lidiar con el rechazo, con sus heridas, con lo que el mundo les negó, y eso los quebró. Gente que pudo tener vidas mejores, finales felices, un lugar entre los demás, terminó perdiéndolo todo por no soltar lo que los carcomía. Eso es lo que todos estos villanos tienen en común por dentro: odio. Odio a sí mismos, al mundo, al amor que no llegó, a la versión de ellos que no pudieron ser. Algunos pagaron sus crímenes, otros simplemente aprendieron a vivir con el vacío. Ninguno encontró la paz. Rubí se entregó al lujo, se dio cuenta de que lo perdió todo cuando ya era tarde. Ángel podrá huir de la justicia, pero jamás será la persona que quiere ser, ignorando su verdad corrupta. Así como Emilia, aun si termina su condena, jamás dejará de ser presa de la culpa. Los Bedoya y los Llanos vivirán en un ciclo sin fin de codicia y resentimiento, dos cosas que no conocen la saciedad. Puede que Sergio Estrada no haya rendido cuentas por lo que hizo, pero pagará el resto de su vida resentido por los enemigos que no derrotó, humillado por mentes que consideraba inferiores y rechazado por sus iguales. Como todos los villanos de esta historia, no quedó vencido, pero tampoco libre. Condenado a vivir con lo que más odian estos personajes: verse al espejo y saber que sus deseos no se sienten completos. Si te gustó este video, dale a like y suscríbete para ver más videos como este, y síguenos en nuestras redes sociales donde estamos activos. Si deseas ayudarnos, puedes donarnos tanto a Yape como a Plin, y revisa los beneficios de la membresía de nuestro canal para unirte como miembro VHS. También puedes apoyar este canal compartiendo este video con tus amigos o simplemente dejándome un comentario ahí abajo. Nos vemos en la siguiente. ¡Corte!